Amigos, bueno, seguimos transitando ahora en este salto cuántico lo que es este congreso de mundial de prácticas y prácticas y talentos herméticos. Y ahora seguimos en esta ronda de conferencias. Vamos con otra gran amiga, que es Sola Quinza, que ahora pasaré a presentarla, donde ella nos hablará de la cosmología práctica y justamente hablando de salto, en esto que es el salto del ser humano al ser cósmico. Sol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos. Hola, ¿qué tal? Sí, ya son tardes, sí. Encantada de estar aquí contigo. Las gracias este, son mías de que te hayas sumado a este primer Congreso Mundial de Talentos y Prácticas Herméticas. Además, bueno, con todo lo que tenés para compartirnos. Así que bueno, estos próximos 40 minutos es para que cuentes entonces tu mensaje. Así que, pues adelante y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero saludar a todos. Eh, Soy Sola Imsa y voy a un poco a compartir toda la información resumida lo más que pueda, toda la información que pueda aportaros sobre lo que es en sí la cosmología práctica. A ver, es una palabra un poco así como muy grande, pero en realidad no lo es tanto, ¿no? ¿Qué es cosmología? Cosmología lo es todo. He elegido esta palabra precisamente porque voy a aportar varios conceptos distintos, ¿no? De lo que representa la evolución como somos hombres y mujeres dentro de la raza humana, pero que en realidad somos mucho más que un humano simple, ¿no? Entonces, por eso no sabía qué palabra utilizar y al final he pensado que esto era la más adecuada cosmología, por lo que representa en sí como la unión de todo lo que representa la creación. La creación en realidad, bueno, pues va desde lo más extenso, que sería el universo, el cosmos, el todo, y la partícula más pequeñita, que es esa luz dentro de sus diferentes frecuencias, que bueno, pues no podemos ver, pero bueno, sí percibir, ¿no? Todo está hecho de esa luz en distintas frecuencias. Y remarco lo de distintas frecuencias. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos acostumbrados a hablar de luz y oscuridad, cuando en realidad la oscuridad no es más que el otro reflejo de esa luz. Por lo tanto, en realidad sería como una luz con otra frecuencia distinta. Así estaremos hablando de frecuencias mucho más elevadas, con luces luminosas, y frecuencias más densas, menos elevadas, con lo que llamaríamos oscuridad, ¿no? Pero en realidad la oscuridad no es una realidad que exista como tal, sino como esa otra cara o ese reflejo de lo que representa esa luz. Entonces, en este punto, pues pensé, bueno, pues entonces, ¿cómo podría yo llamar a esto, no? Y el concepto de cosmología me pareció muy adecuado porque representaría todo lo que existe, como decía, dentro de esta realidad en la cual habitamos. Nosotros percibimos una realidad muy limitada, una realidad que es dentro de nuestra 3D, nuestra tercera dimensión, que en realidad sería una mezcla de 3D y 4D, ¿bien? Pero que no solamente somos esto, lógicamente, eso es lo que está en este plano. Nosotros abarcamos muchísimo más. Abarcamos toda una sutilidad, incluso dentro de nuestros planos de tercera y cuarta, donde hay otra serie de creaciones, otra serie de vida inclusive, ¿no? No como la que nosotros entendemos, pero sí es tal, y toda una serie de realidades que están ahí paralelas a nosotros. Nosotros en tercera dimensión estamos acostumbrados a un tiempo lineal, un antes, una ahora, un después, y por eso siempre decimos que la realidad exacta sería vivir en el ahora. ¿Por qué? Porque precisamente en otros lugares, en otras frecuencias, en otras dimensiones, esta realidad de antes, ahora y después no existe como tal. De forma que si nosotros nos establecemos en el ahora únicamente es cuando realmente podremos vivir como una realidad completa, en la que integraremos nuestro pasado y nuestro futuro y podremos hacer todos los cambios y vivir todas las experiencias desde una plenitud completa. Dicho esto, vuelvo a retomar el porqué de la cosmología, ¿no? ¿Qué abarcaría? Bueno, aquí estaríamos hablando de la creación de todo lo que existe, de la creación desde el origen, desde esta mente primigenia, desde esa mente primaria, que luego iba a... Bueno, hay diferentes teorías, ¿no? De por qué fue, pues porque quería experimentar, pues porque quería aprender, pues toda una serie de líneas filosóficas y, ya digo, de creencias, que nos pueden dar determinadas pautas. Pero en realidad
sería eso, como la capacidad que tiene este principio de poder desenvolverse o de poder experimentar desde los distintos planos de conciencia hasta llegar al nuestro. De esa primera mente o primera idea surgieron, bueno, pues toda una serie de, se desprendieron de ella toda una serie de luces, almas, como queramos explicarlo, en realidad serían como otras conciencias luminosas, porque todos nosotros somos seres de luz, somos conciencias luminosas, en las cuales también queremos experimentar, porque queremos seguir aprendiendo, queremos seguir viviendo en los distintos planos y distintas situaciones de vida. Y así, bueno, una parte de ese nosotros, de esa conciencia primera, que es a lo que llamamos alma, es la que se va a ir plano a plano experimentando desde las distintas realidades que puedan existir. De tercera, de segunda y primera, claro que sí, y mucho más allá, ¿vale? Entonces, en esta realidad en la que vamos mucho más allá, podemos entender que indistintamente del plano, como digo, de la raza elegida, nosotros podemos, como almas, seguir creciendo, como almas, seguir aprendiendo, como almas, hacer todo un viaje, que esa es nuestra verdadera realidad, todo un viaje en las distintas realidades y planos para poder cada vez tener mucha más conciencia, mucha más capacidad. He incluido el tema también de razas porque, lógicamente, la raza humana es una más de tantas que existen en bueno, pues ese cosmos, ¿no? Ese universo, esa realidad completa. Nosotros somos una raza que somos, como ya se han dado muchísimo por distintas fuentes, mucha información, compuesta por muchas razas. Nosotros somos como una gran biblioteca, un gran archivo en el cual podemos tener distintas porciones o distintas cargas genéticas de otras muchas realidades o de otras muchas cargas, ¿no? Entonces, así pues, seríamos, como digo, ese archivo, esa biblioteca. De manera que en nuestros genes tenemos tanta información a poder desarrollar que todas las almas que venimos encarnadas en este cuerpo podemos integrar, interiorizar cantidad de información que procede de otros lugares, ¿no? Incluso eso, como digo, de otras razas. Esas otras razas también tendrán sus procesos y cuando nosotros elijamos experimentar en ellas, tendremos también nuestro aprendizaje. Así pues es entendible el que las distintas razas que hay en los distintos lugares del universo experimenten desde su realidad. Esta realidad puede estar más o menos desarrollada, más o menos amplificada o más o menos completada desde las distintas facciones de lo que es nuestra realidad humana en este caso, que es de donde lo percibimos, ¿no? Es decir, una parte pensante, una parte sintiente y una parte actuante. Dentro de estas tres partes, como digo, hay unas partes más desarrolladas y otras menos, y aquí pongo el ejemplo, por ejemplo, de los reptilianos, que ahora están además tan de moda, ¿no? Por tanta información que se está dando, en la que ellos tienen una verdadera un verdadero bloqueo o carencia de lo que representaría la conexión con la parte sintiente. De manera que ellos se quedarían en una parte pensante y una parte actuante. Así decimos que son los depredadores de, y en este caso de nuestra propia raza incluso, ¿no? Pero es que en su raza, en su realidad, en su capacidad de experimentar, está solamente la parte actuante y la parte pensante, no la parte sintiente. Cuando ya queremos experimentar desde un humano, por ejemplo, en nosotros es justo lo contrario. La parte más desarrollada es la sintiente. Por supuesto, tenemos la pensante y la actuante, pero la que más está desarrollada, porque en nuestra genética hay mucho de mamífero y de otras razas, también, como digo, muy evolucionadas, sobre todo a nivel emocional, tenemos esa parte sintiente muy avanzada. De manera que nos cuesta mucho poder entender cómo puede haber alguien que no pueda sentir el dolor ajeno, que no pueda empatizar con el dolor ajeno o con las circunstancias ajenas, pero las hay. Y estamos en el momento precisamente de cómo tenemos que aperturarnos a estas realidades, que no solamente la nuestra, sino muchas otras, tenemos que entender que eso no va ligado a un concepto de maldad o de bondad, va ligado a un concepto de determinadas experiencias dentro de lo que representa la evolución de ese ser pensante, de esa conciencia primaria, y que por tanto, bueno, pues se van eligiendo diferentes pautas de experimentación. Aquí
voy a añadir un poco cómo sería el concepto de ese viaje, ¿no? Aunque haya hecho esta puntualización con las razas, porque creo que es necesario para que quizá podamos entender, ¿no?, la diversidad que hay y que toda esta diversidad es un enriquecimiento en realidad, ¿vale? Y que también el concepto de qué es bueno y qué es malo vayamos un poco modificándolo y quitándolo dentro de los patrones establecidos desde una creencia puramente religiosa o tradicional de lo que representa eso, la luz y la oscuridad, que la luz es la bondad y la oscuridad es la maldad, y esto no es una realidad tal cual, desde otros planos de conciencia ni desde otros lugares del universo. Esto es desde nuestro plano 3D, que como digo es bastante limitado. Entonces aquí, para no extenderme más y poder explicar un poquito todo, voy un poquito a explicar qué es esto de que el alma viaja, ¿no? Sea aquí o sea en otros lugares. Bueno, aquí hace tiempo leí una especie de cuento, historia, que explicaba Hermes Trismegisto o Tot en sus escuelas, en la escuela iniciática que él tenía. Y él decía que el alma, cuando se elige experimentar desprendiéndose de esa conciencia divina primaria, pues va bajando por los distintos planos hasta llegar a esta de tercera dimensión. Y va recogiendo en cada uno de ellos aquello que necesita. Primero dice que pasa por lo que es la esfera de Saturno, donde recoge pues, parte de esa información que tiene que ver con esa sabiduría universal. Después bajaría al plano de Júpiter, donde estaría bueno, pues, la inteligencia divina, donde podemos bueno, pues, recoger parte de esa información a nivel intelectivo para poder saber cómo desempeñarnos y movernos en este plano. Después bajaría a la esfera de Marte, perdón, que tiene que ver con la justicia. Después a la del Sol, que tiene que ver con la belleza, con la realidad de una entidad completa como ser de luz y no como un ser denso que representa la maldad ni cosas de este tipo, que no es nada que ver con la realidad. Después bajaría a la esfera de Venus, que es el amor, después a la esfera de Mercurio, que es el intelecto, la ciencia, después a la Luna. Y ahí quedaría esperando hasta tener el vehículo preparado para poder encarnar en el plano Tierra. Bien, el alma espera a poder encarnar y necesita un vehículo. ¿Qué vehículo es este? Nosotros pensamos que nuestro vehículo es un cuerpo físico solo. No es la realidad esta. Esa sería la máquina. El cuerpo físico es el caparazón o la máquina o el disfraz, ¿no?, que se pone en nuestro alma para poder navegar en este plano. Pero en realidad tenemos otros 3 cuerpos más. Uno es el energético, que es el que alimenta a nuestro cuerpo físico y le permite la movilidad y la existencia. Otro sería nuestro cuerpo emocional, que es el que precisamente conecta con esa parte sintiente de toda nuestra información genética que traemos como humanos y que también está recogido de todas esas otras razas que nos aportaron su parte y que realmente fue una generosidad para que podamos ser una raza que realmente es considerada como ya una raza única, no como una raza experimento o clonada de otras, no. Precisamente por toda la carga que trae, por toda la grandísima información recopilada en nuestro ADN, somos considerados esa raza 33, ¿no?, de los que vinieron en origen aquí, o una raza ya original, primaria. Y eso es importante también que lo tengamos en cuenta. Quitaría muchos de los complejos que tenemos de inferioridad como humanos dentro de lo que representa toda la realidad del universo, ¿no?, y del cosmos. Bien, pues como digo, tenemos ese cuerpo emocional y luego tenemos ese cuerpo mental que nos permite, o intelectivo, que nos permite, bueno, pues realizar todos nuestros procesos, ¿no? Entonces, dentro de lo que representaría nuestro cuerpo físico, aparte de la vivencia, es también la capacidad de accionar aquí, porque si no podemos accionar, no podemos evolucionar y por tanto no podemos existir. Y es tontería venir si no vamos a poder hacer nada. Todo el sistema, da igual que esté en el plano que esté, el proceso de evolución está intrínseco en él. Pero aquí entraríamos ya en otro punto importante, y esto voy a hacer un inciso antes de continuar con lo anterior. Y es que nosotros, cuando ya estamos aperturando nuestra conciencia, cuando ya no somos realmente conscientes de lo que representamos como seres humanos y como seres divinos, que no se nos tiene que olvidar este concepto, entramos en lo que se llama el proceso de iniciación. Esto antiguamente estaba muy marcado porque, bueno, estaban las escuelas iniciáticas donde se hacía una serie de experiencias, una serie de pruebas y una serie de aprendizajes y, bueno, pues estos humanos pasaban a conectar con su verdadero ser, con su verdadero yo, con su conciencia superior y daban el salto a ser un iniciado para despertar su propia maestría y realmente estar conectados con lo que son. En este punto estamos ahora.
Por eso es importante que nos quitemos el complejo de inferioridad de que somos unos humanitos de a pie, que no estamos capacitados para nada más que poder seguir a otros que vienen más despiertos y que nos van a permitir, bueno, pues aprender y llegar a un punto. Esto ya no es real. Esto es una realidad, como digo, muy inculcada por creencias y religiones antiguas y ahora no tiene nada que ver con la realidad, porque somos esto mucho más. Retomando un poquito lo del tema del alma, cuando llega aquí y baja todas estas esferas y espera que ese cuerpo sea formado dentro de nuestra madre, unido a esa semilla de nuestro padre, padre y madre elegidos por ese alma para que pueda permitirle esa situación, experimentar lo que quiere experimentar y aprender lo que quiere aprender, entonces ese alma empieza a conectar con su madre y al mismo tiempo con el cuerpo propio, con ese cuerpo que se está formando dentro de ella. Pero aquí también es importante un concepto. El alma no puede vivir dentro de ese cuerpo propio hasta que salga de la madre por una sencilla razón. Porque cada alma tiene un cuerpo. No puede haber un cuerpo que tenga dentro de sí viviendo dos almas, es decir, la propia y la del bebé que lleva dentro. ¿Por qué? Porque ambas energías generarían un conflicto en la psique de esa madre. De manera que esto no es factible. Por eso este alma toma contacto con su propio cuerpo cuando la madre está en estado de relajación o dormida. Y en el resto del tiempo en que está despierta, el contacto que tiene con ella es externo a su propia realidad corpórea. Es decir, acompaña a la madre, acompaña y conecta con el campo energético de la madre y con el propio, pero desde fuera de su propia realidad corpórea. ¿Cuándo realmente entra dentro de sí? Independientemente de cuando está la madre dormida o cuando está en estado de relajación. Cuando sacamos la cabecita, cuando ya somos individuos. Entonces es cuando se establece lo que se llama el sello, que no es más que una fusión auténtica entre nuestra alma y un punto dentro de nuestra anatomía energética que es el plexo solar. Ahí hay una fusión, un sello. Y luego ya ese alma y ese cuerpo se consideran ya una unidad en la cual va conectando con todos sus otras partes de sí, sus cuerpos sutiles, como he dicho, el energético, el emocional, el intelectivo, y luego además toda la parte espiritual que arrastra ese alma consigo cuando encarna. Aparte de este sello, tenemos otro punto de conexión entre nuestro cuerpo físico y nuestra alma, que es lo que se llama el cordón de plata, que es el que cuando hacemos viajes astrales podemos ver. El punto de conexión del cordón de plata está en el sistema corazón, en el centro del corazón. Aunque cuando salimos fuera, muchas personas ven esta conexión en el chakra de la nuca, en la zona de la nuca, donde también tenemos un chakra llamado Antakarana, o el centro que conecta directamente con nuestro archivo akáshico y con nuestra parte también inconsciente o sombra. Bien. Aparte de este cordón de plata tenemos otra unión más, y es la que tiene el alma con nuestra conciencia divina, que es lo que se llama cordón de oro. Es lógico que haya esta ligadura entre nuestra conciencia divina o nuestra luz superior, nuestro alma, que es esa parte de ella que quiere experimentar y que lleva toda la carga emocional en sí misma, y por tanto tiene que haber una unión para que no se pierda esta realidad, esta conexión, que sería el cordón dorado. Luego, por supuesto, si el alma tiene que estar en conexión con el cuerpo, hay otra unión, que sería este cordón de plata, para permitir cierta movilidad entre ese cuerpo y ese alma, que ese alma pueda salir y pueda entrar conforme lo considere, y luego, por supuesto, esa unión, esa realidad, para que toda la información que ese vehículo experimenta, el alma la pueda recoger e integrar en sí. Aquí tendríamos ya todo este patrón, y entonces ya ese ser, esa persona, estaría capacitada para experimentar, primero como un bebé, y después, bueno, pues avanzando en la vida. ¿Por qué nacemos en un momento puntual? ¿Por qué el alma elige este momento? Y aquí entraríamos ya en la parte quizás interpretativa un poco, ¿no? Es decir, una herramienta que podemos tener, podemos utilizar para saber de dónde venimos, quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, qué misión podemos tener, aunque el concepto de misión quedaría ya un poco también caduco, porque va muy ligado al ego. Es decir, qué trabajos venimos a hacer, qué venimos a aprender, qué venimos a compartir, ¿no? Bueno, tenemos aquí una herramienta, como digo, por ejemplo, en mi caso es la astrología, pero no la astrología que conocemos tradicional, una astrología
espiritual, una astrología cosmológica, que es como realmente deberíamos de decirlo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Aunque no voy a hablar de astrología específicamente, ¿bien? Digo esto porque nosotros nacemos en un momento puntual en el que en el cielo está configurada lo que yo llamo nuestro mandala cósmico, es decir, o nuestra foto del alma. En ese momento en el cielo se establece toda una configuración planetaria que nos da toda la información que necesitamos para saber quiénes somos, qué estamos aquí, de dónde venimos, hacia dónde podemos dirigirnos, qué opciones ha elegido nuestro alma para ser como somos. Por lo tanto, no es que nosotros seamos de una manera porque nuestra carta dice que somos de una manera. No, eso es otro error, otro mito. Nosotros somos porque nuestro alma, que es la que somos en realidad, estamos aquí encarnando y elegimos este momento, este lugar y la hora exacta de nuestro nacimiento, que es cuando en el cielo estaba nuestra imagen estelar, lo que somos como seres cósmicos, nuestra verdadera realidad. Parte de esa realidad es la que ahora está aquí encarnada en este cuerpo y en nuestra consciencia. Pero somos mucho más que esta consciencia. De manera que conforme nosotros vayamos recopilando más información de todo ello, podremos ir estableciendo todo un bagaje, ir conectando con todo este bagaje, con toda esta información, con esta maletita que traemos cuando nacemos, ¿no? O esta mochila que traemos cuando nacemos. Aquí hay un concepto que quiero también dejar claro para que no haya confusiones posteriores. Decimos que encarnamos, traemos una serie de pruebas a superar y añadimos un concepto, karma. Y ya entramos en el juego bueno, malo, bonito, feo, oscuridad, luz, castigo, recompensa. Seguimos en un patrón creado por unas mentes que lo único que querían era controlar a los humanos o dirigirlos hacia una determinada actitud, una determinada manera de actuar, una determinada forma de ser, ¿no? Manipulación, a fin de cuentas, control. Bueno, ¿qué es karma? Karma no es castigo. Karma es camino. Es el camino que el alma elige antes y después, es decir, cuando viene, cuando experimenta lo que eligió y cuando se va y sigue su trayectoria. Karma es camino, no es castigo. Por tanto, no existe tampoco lo del buen karma y el mal karma, porque no hay un bueno y un mal camino, hay un camino y ya. Cada alma elige, como digo, determinadas experiencias. Unas puede estar más en la línea luminosa, más fulgurante o más sutil, y otras en la línea luminosa más densa o quizá más sombría. Sigo insistiendo, todo es luz, porque aun en los seres más dañinos o más malos dentro de nuestra conciencia de mal o más perversos, o inclusive en las entidades o razas de otros lugares que hacen daño, existe la luz, porque todo es luz, como digo, desde distintas frecuencias. Por lo tanto, nosotros que experimentamos desde un lado y desde otro lado, y nosotros vamos un poco adquiriendo toda esta capacidad de integrar. Ya está en nuestro ser interno el engancharnos a determinadas frecuencias dentro de esas experiencias y, por tanto, engancharnos a determinadas o vincularnos a determinadas actitudes, comportamientos, etcétera, que estarían dentro más de una frecuencia o de otra frecuencia. Todos, a lo largo de nuestra trayectoria, hemos tenido vidas en las que no hemos sido muy luminosos, no lo hemos hecho muy bien, no hemos sido seres maravillosos, y esto no todo el mundo lo quiere aceptar. Pero inclusive hemos podido encarnar en otras razas a las que ahora llamamos depredadoras, y tampoco lo queremos aceptar. ¿Y por qué? Si forma parte de un camino, forma parte de una experiencia. Porque, como digo, en el otro lado, y cuando entramos ya en la conciencia superior, no existe el bien y el mal, es toda una unidad. ¿Cómo podemos pensar, decimos, bueno, si la conciencia primaria, Dios, por ponerle un nombre, ¿no? O esa realidad es luz y es bueno, el mal, ¿quién lo ha creado?
le ponemos el concepto de que se reveló un ser llamado Lucifer ante un dios llamado Yahvé, que en realidad no es el creador y no tiene nada que ver con ningún ser creador, en la luz, por supuesto, y que a raíz de ahí vino el mal a este plano, eso no es real. El concepto de bien y de mal es un concepto, como digo, terreno. Y la realidad es otra, que está mucho más allá de nuestra capacidad. Y todo fue creado por una misma entidad, una misma conciencia. Por lo tanto, la realidad es una. Dependiendo de los distintos planos y la elección que tengamos, lo podremos densificar y ahí estaría la realidad de esa densidad que podría estar en consonancia con emociones o actitudes dentro de lo que llamamos no positivas o no buenas, ¿vale? Y luego las otras realidades. Pero todo depende de la elección nuestra, únicamente la elección nuestra. ¿Bien? Entonces, como decía, karma. Yo vengo a experimentar una serie de situaciones. Si entre esas situaciones yo me he enganchado a una realidad densa, eso cuando me vaya al otro lado, porque aquí no lo he transmutado, me lo voy a llevar. En la siguiente vida voy a, lógicamente, tener que transmutar eso. Por lo tanto, tendré que pasar por experiencias que me ayuden a transmutarlo. ¿Quiere decir que he sido peor o mejor? No. Quiere decir que yo he querido experimentar algo que de alguna manera me ha llevado hacia una vibración concreta y que yo en la siguiente vida, porque es mi siguiente escalón dentro de la escalera de mi evolución, he elegido esto. Conforme más me voy acercando a mi conciencia primaria, más voy entendiendo este principio. ¿Y de qué me voy alejando? De otros conceptos muy ligados a eso de karma malo, que sería miedo, que sería culpa. ¿Y qué sería esa tercera patita que no hablamos nunca de ella, que es desánimo o apatía? Estos tres puntos, estos tres aspectos de nuestra realidad, miedo, culpa y desánimo o apatía, es lo que me puede arrastrar a realidades densas. Miedo, la primera de todas. Como tengo miedo a hacerlo mal, como tengo miedo a errar, como tengo miedo a caerme, como tengo miedo a equivocarme, como tengo miedo a hacer daño, como tengo miedo a seguir realidades que no son las aceptables, entonces prefiero no moverme. ¿Y qué hago? Sigo a otras personas que creo que ellos sí están en lo cierto. ¿Qué hago? Salgo de mi realidad, de mi ser. Me desconecto de mi conciencia. Mi conciencia, perdón, se desconecta de mi alma y mi alma de mi conciencia superior. Hacemos un cortocircuito y no entendemos esto. La única posibilidad que tengo de establecer una verdadera conexión con mi verdadero yo es que la cadena esté limpia. ¿Y qué tengo que hacer para eso? Retomar mi propio ser, volver a mí y dejar de seguir pasos ajenos, de seguir experiencias ajenas, de seguir enseñanzas y caminos ajenos. Yo podré coger de todo aquello, todo esto, lo que para mí resuene y a mí me enriquezca. Pero lo que no puedo es, como eso a él le funcionó, como él dice que eso es lo auténtico, yo lo sigo porque de esta manera no voy a equivocarme. Y ahí es donde me equivoco, porque ahí dejo de ser yo. Está claro que a lo largo de la historia han venido muchos maestros, Jesús, Buda y otros tantos. Y ahora que otros, bueno, pues también se están proclamando maestros, inclusive, pues ahora se está proclamando que Jesús está encarnado, pero es que yo ya conozco 5 casos de Jesús encarnado. ¿Cómo es esto posible? En este tiempo en el que nuestra capacidad de aperturar nuestra conciencia ya va más ligada en lo que es un proceso de iniciación que de evolución, el concepto de maestro al cual tengo que seguir ya no tiene sentido, porque sigo en la misma línea de obedezco a alguien, sigo los pasos de alguien y me desconecto de mi realidad. Yo tengo que seguir mi realidad, que nada tiene que ver con mi ego, porque precisamente porque mi ego se liga al miedo es por lo que sigo a otro, porque mi ego se liga a la culpa es por lo que sigo al otro, por lo que mi ego se liga al desánimo o a la apatía o no encontrar una realidad que me satisfaga es por lo que sigo a otro. Y al seguir a ese otro vivo su realidad, pero no vivo mi realidad. Entonces nos estamos equivocando. En este punto está claro que todos en algún momento necesitamos consejo y necesitamos lectura y necesitamos escuchar a otras personas como ahora, bueno, me estáis escuchando a mí, pero lo que yo estoy explicando no es para que se siga.
Lo que yo estoy explicando es una aportación desde mi propia experiencia y de mis propias conexiones, que también tengo como canalizadora que soy, y ese aprendizaje que mi alma ha seguido vida tras vida. Yo tuve una maestra y en su momento entendí que o me desligaba de ella o no iba a poder ser yo. ¿Por qué? Porque yo no tenía que seguir sus pasos. Para ella esos pasos eran los adecuados para llegar a donde estaba, pero no para mí. De ella aprendí determinadas cuestiones que me ayudaron para seguir mi propio camino. Y en eso estoy, en seguir mi propio camino. Porque entonces es cuando entro ya en el concepto de iniciado, como dije al principio, para poder encontrarme con mi propio maestro. Si no es así, seguiremos en una evolución chata, en una evolución como todo el sistema que evoluciona, pero no nos reconoceremos como entidades únicas, como entidades divinas, como entidades que somos una proyección de nuestra conciencia primaria y que a la cual volveremos cuando toque, da igual el tiempo. Entonces, reconozcamos nuestro maestro interior, identifiquemos nuestro maestro interior, perdamos el miedo a ser nosotros. Perdamos la culpa a ser como somos y haber podido meter la pata en otras vidas o incluso en esta. No permitamos que nadie nos culpe por lo mal que lo hemos hecho, como una manera de manipular nuestra realidad y de no dejarnos sacar la cabeza para poder seguir avanzando. Nunca permitamos esto. No permitamos que sea el miedo quien guíe los pasos y que de esta manera otros puedan manipular nuestros actos. No permitamos esto. Y no permitamos que debido a todo este miedo y culpa nos sintamos en un estado de no sé hacia dónde dirigirme, no sé qué hacer porque no me reconozco, no sé quién soy, que es lo que llamo apatía o desánimo. Si entiendo esto y consigo desvincularme de todas estas realidades, y aunque se pase un momento de crisis fuerte que se pasa, pero muy enriquecedora, y volvamos a retomar nuestro yo, volvamos a hacer como una especie de reflexión de toda nuestra vida, volvamos a hacer una conexión con lo que somos mediante técnicas que hay, meditación, lo que fuere, y podamos utilizar una herramienta, como he dicho ahora, por ejemplo, la de astrología, para poder estudiar ese mapa, esa fotografía de lo que somos en realidad y no de lo que nos hemos creado al llegar aquí para poder ser aceptados por nuestros padres, hermanos, familiares, amigos, parejas, jefes, yo qué sé, lo que sea, grupos. No, si eso no es importante. Si lo único importante es que cuando termine mi vida, yo pueda decir desde una plenitud y conciencia auténtica de lo he experimentado todo por mi propia voluntad, me siento bien y feliz por mi propia voluntad, he elegido lo que quería hacer por mi propia voluntad, porque mi voluntad ahora entiendo que ha estado siempre guiada por la voluntad superior mía, que es mi conciencia de luz, esa que mediante el hilo dorado transmite la información a mi alma, que por el hilo plateado transmite información a mi yo consciente y que de esta manera puedo reconocerme, puedo mirarme de frente y no sentirme avergonzado ni mal, sentirme a gusto, sentirme pleno, porque sé quién soy. Si es que es el único fin, ser quien soy. Aquí hay otro punto importante, que me dan 5 minutitos y quería también aportarlo. Vamos a ver, cuando yo experimento aquí y conecto con todos mis seres queridos y no tan queridos, si es que fueren, hay un concepto que se tiene ahí visto. Siempre tenemos que establecer vínculos. Cada vez que hay una emoción, se establece un vínculo. ¿Por qué? Volvemos al concepto de manipulación. Puntualizo esto. Sí es cierto que la energía se intercambia, por lo tanto, en ese intercambio hay como una especie de hilos energéticos, ¿vale?, que nos relacionan los unos a los otros. Pero de ahí a un vínculo. Vínculo es una atadura que sí genera un karma. Vínculo obliga y condiciona a una serie de actitudes y comportamientos de los unos hacia los otros. Y esto lo único que hace es limitarnos. Es tiempo también de que entendamos que cuando estamos aquí y nos comunicamos los unos con los otros, no venimos a vincularnos como atadura o encadenamiento a nadie. Venimos a compartir y a enriquecernos como una forma de aportación a todos los que somos, todas nuestras almas que estamos aquí,
para enriquecernos, como digo, y para estar en libertad compartiendo en este plano. El vínculo es algo muy típico de tercera dimensión, pero es una forma de generar karma, cierto es. Por eso decía que el karma, como el concepto de experiencia, nos lo vamos a llevar al otro lado si no lo hemos transmutado. Pero es que si yo en esa experiencia me he vinculado kármicamente a una persona, a un alma en realidad, en otras vidas voy a seguir teniendo que experimentar con ese alma. No me voy a liberar. Es tiempo ahora también de liberarnos. Es decir, no es el concepto de perdón, que va muy ligado al ego, sino el concepto de liberación. Yo me libero de toda carga, de todo vínculo, de toda atadura, porque te libero. Qué bonito es este concepto, ¿no? Es decir, yo estoy aquí para aprender. Tú estás aquí para aprender. Desde la libertad aprendamos juntos, compartamos camino, pero yo no te quiero atar a mí, ni quiero permitir que tú me ates a ti. Porque si tú me atas o yo te ato, dejo de ser yo y dejas de ser tú. Y si tú no eres tú y yo no soy yo, no sirve de nada estar en este plano. No hemos aprendido nada. Y este es el mensaje que yo quería dejar como final de mi charla. Que como seres humanos y como seres divinos y cósmicos, todo nuestro camino no es más que un volver a nosotros. Yo me voy alejando de mi consciencia y vuelvo a mi consciencia. Y nuestro camino, nuestros compañeros de camino, han de ser siempre en libertad. Yo comparto contigo, tú comparte conmigo, pero no te ato, no me ates, porque entonces ya no somos nosotros. Y yo desde pleno amor hacia tu alma y pleno respeto hacia tu alma, quiero que seas tú. Como también te digo que si realmente tienes pleno respeto y pleno amor hacia mi alma, querrás que sea yo. Y de esta manera podremos ser los dos, ayudarnos y enriquecernos. Este sería el final ya. Y bueno, pues agradecida, muy agradecida, Cristian, de habérmelo permitido. No, Sol, las gracias son mías para vos por compartir un mensaje pues tan emotivo. Realmente, si tuviera que ponerle una etiqueta, digamos, además de la parte de lo que has transmitido como saber, la emoción que le has puesto. Y la verdad se agradece mucho porque, como bien decías, ¿no? Esa parte emotiva es por un lado nuestra mayor virtud, también como en su oposición a veces también es no un defecto sino un punto débil, pero cuando nos aprendemos a apoyar en la emoción, pues entonces ahí es donde realmente podemos hacernos fuertes. Así que mil gracias, Sol, por sumarte a esta propuesta y será hasta un próximo encuentro, obviamente. Cuando tú quieras, ya sabes dónde estoy. Un abrazo grande para ti y para todos. Gracias, Sol, hasta luego. Gracias.